Hoy en Si no lo veo no lo creo, hablaremos de la tortuga mata-mata. La tortuga mata-mata o caripatúa tiene de nombre científico Chelus fimbriata o Chelus erinocensis, dependiendo de la especie que estemos hablando. La palabra Chelus viene del griego, que significa tortuga, y fimbriata del latín, que quiere decir fleco u orla, haciendo referencia a las protuberancias de la tortuga. La palabra erinocensis, en cambio, haría referencia a su lugar de procedencia, las cuencas del Orinoco. La Chelus erinocensis fue separada en términos científicos de la fimbriata hace muy poco tiempo, en la primera mitad del año 2020. Hasta entonces se pensaba que solamente había una especie de tortugas mata-mata. La Chelus erinocensis vive en las cuencas del Orinoco y Río Negro, mientras que la Chelus fimbriata solamente la podemos encontrar en la cuenca del Amazonas. Según el estudio que condujo este descubrimiento, analizando 75 muestras de ADN, demostraron que hay suficiente diferencia genética para que estas especies sean consideradas distintas. Además, averiguaron que las dos especies se separaron durante el Mioceno tardío, hace unos 13 millones de años, cuando la antigua cuenca de Amazonas-Orinoco comenzó a separarse en las dos cuencas fluviales que existen hoy. Esta es la razón por la que muchas especies de animales acuáticos comenzaron a dividirse genéticamente, al comenzar esta separación en la naturaleza. Aunque sus diferencias morfológicas son relativamente sutiles, existen en el color o incluso en la forma de su caparazón. En la Chelus erinocensis el caparazón es de forma ovalada, mientras que en la fimbriata es más tirando a rectangular. Pero hay ciertas características que comparten para que durante tanto tiempo hayan sido consideradas como una especie por error. Una de ellas es su capacidad de camuflaje gracias a su caparazón, que puede alcanzar aproximadamente los 50 centímetros en total, y junto a sus protuberancias y crestas que tiene, hará que, dependiendo de dónde esté, pueda parecer que sea un cúmulo de hojas, madera o piedra. Son animales nocturnos, y un distintivo más de las tortugas mata-mata es también la forma de su cabeza, que ayuda en su camuflaje, haciendo parecer un trozo de madera irregular junto con su hocico en forma de tubo. Estos animales, aunque son acuáticos, nadan muy lentamente, por lo que prefieren aguas dulces poco profundas, y de esta manera ir caminando sacando el hocico del agua para poder respirar sin dificultad. Así que podemos decir con total seguridad que en lugar de nadar prefieren ir caminando por los arroyos y pantanos de movimiento lento para que no se les lleve la corriente. Quizás os estéis preguntando qué son esas protuberancias que tienen en la barbilla. Pues son unos órganos sensoriales, parecidos a un bigote, que se llaman barbos o barbillas. Estos órganos tienen papilas gustativas que utilizan para buscar comida en aguas un poco más turbias y detectar movimientos cercanos a su alrededor. Además, hay que tener en cuenta que debido a que las tortugas mata-mata no tienen una visión muy buena, los barbos les vienen realmente bien para saber dónde se encuentra su próxima presa. Y es que no hay que olvidar que estas tortugas son carnívoras. Su alimentación consiste en peces e invertebrados pequeños, y es ahora cuando llegamos a una de las cosas más increíbles que hace este animal: su forma de cazar. Aprovechándose de su aspecto tan extraño, las tortugas mata-mata suelen estar tranquilas en el fondo del agua, camuflándose y a la espera de que algún pececillo desprevenido se acerque a ellas lo suficiente. Cuando la tortuga mata-mata considera que está a una distancia apropiada, abre su descomunal boca, provocando una diferencia de presión tan grande y a tal velocidad que la víctima no es capaz de evitar, haciendo que su presa se arrastre hasta el interior de la tortuga como si fuera un aspirador del que no hay escapatoria. La reproducción es muy parecida al resto de tortugas. Una vez que la hembra ha copulado con el macho, sale del agua para enterrar los huevos en la arena. En el caso de las tortugas mata-mata, ponen de entre 12 y 28 huevos, los entierran todos de una vez y los dejan allí hasta que nacen por sí mismos a los 200 días aproximadamente, y tienen una esperanza de vida de aproximadamente 15 años. Con respecto a sus depredadores, aún no se conoce realmente cuáles son, pero se cree que las nutrias son uno de los animales que las caza. Lo que sí se sabe es que estas tortugas se ven altamente amenazadas por los seres humanos, quienes las cogemos como un producto de consumo para usos medicinales y comerciales. Y aunque a día de hoy no se les considera que están en peligro de extinción, es decir, que aunque la legislación ambiental no las cataloga como una especie en riesgo, su comercialización y degradación ambiental podría afectar de forma terrible a su población. De hecho, miles de estos animales son capturados recién nacidos en la cuenca del Orinoco, donde los traficantes las llevan en cajas de manzana hasta Leticia, en Colombia, para terminar en Perú, siendo este uno de los pocos países donde es legal la exportación comercial de este tipo de tortugas, haciendo que influya que el tráfico ilegal de otros países se movilice hacia este país y de allí a mercados internacionales para convertirse en mascotas. Ahora más que nunca, gracias al conocimiento aportado por los estudios de variabilidad genética, es cuando más tenemos que tener conciencia del peligro que puede llegar a tener este tipo de animales como mascota, ya que ahora, en vez de tener una especie a proteger, tenemos dos, y cada una de ellas con la mitad de población que el conjunto anterior. Ahora es cuando más necesitan ser
ser protegidas, tanto ellas como el hábitat al que pertenecen. Aunque pueda parecer interesante tener uno de estos reptiles como mascota, es mejor no contribuir al tráfico ilegal para no acabar degradando ninguna de las dos especies. Si te ha parecido interesante, dale a like, compártelo y no olvides suscribirte. Nos vemos de nuevo en el siguiente vídeo.